Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenidos, bienvenidas eh, a este espacio en donde pretendemos con el equipo, con parte del equipo de docentes de Ciencias Naturales de la UNIPE, dialogar con ustedes acerca de cuestiones relacionadas a la integración de campos del saber en los institutos de formación docente, en la formación inicial de profesores de ciencias, y particularmente compartir con ustedes algunas cuestiones que entendemos que son como motor, digamos, de las propias prácticas, que son los instrumentos de evaluación, o las formas, o los procesos de evaluación, que como decía un compañero nuestro, son como lo que tracciona, ¿sí? La evaluación tracciona a la enseñanza. Y en torno a esta idea y estas cuestiones, compartir una investigación que el grupo llevó dentro de institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Así que, en principio, vamos a estar hablando de, de cómo surge, de alguna manera, un poco este problema. Y, por favor, siéntanse totalmente habilitados, habilitadas, a cortar en cualquier momento de la charla y gritar yo, y aceptar o poner o contradecir alguna de las cuestiones que estamos presentando. ¿Sí? Para que Y esto... también pueden hacerlo en el chat, ¿no? Si quieren comentar o preguntar algo en el chat, también estamos atentos a lo que va pasando en el chat. Bueno, tanto Luis como Víctor y yo trabajamos en distintas materias disciplinares de los profesorados de formación docente, y también estamos muy cercanos a espacios de las prácticas, ¿sí? En donde estamos muy cerca de estos futuros docentes que empiezan sus primeras aventuras, digamos, de generar secuencias didácticas, de acercarse a los grupos escuela. Y por lo tanto, sabemos que por lo general tenemos que estar analizando, corrigiendo, andamiando las producciones de estos estudiantes en sentido de sus primeras secuencias didácticas. Y lo que encontramos es que realmente se notan en las primeras producciones de las y los estudiantes una llamativa desconexión entre cuestiones, ¿sí? Parecería ser que en anteriores instancias de formación no pasaron por didácticas específicas, por didácticas generales, por disciplinas, o sea, más bien parecería ser que se nota una falta de integración en cuestiones de la enseñanza de las ciencias, que podríamos ver en el sentido de la falta de la utilización de contextos en las propuestas que a veces las y los chicos presentan, en el diseño de problemas, en el trabajo con modelos, en el trabajo con argumentaciones. Más bien, muchas veces parece ser una réplica, en algunos casos, de algunos libros de textos o de cuestiones más bien disciplinares. Ojo, no estamos echando la culpa a lo que se trabaja anteriormente. Notamos esto aún conociendo a nuestros colegas que dan clases en campos de los primeros años de la formación docente. Así que notábamos también, nos parece, que cuando hacemos una mirada, digamos, acerca de cómo es el tratamiento de los distintos tipos de saberes que se trabajan en la formación inicial, podría llegar a notarse una especie de atomización, o sea, en cada uno de los espacios se da de la mejor manera posible, por supuesto, pero lo que cada materia da en cada materia, ¿sí? Es bastante, no digo que no pase, pero no pasa con la regularidad que a veces uno quisiera, que se encuentran relaciones entre los campos de la formación, relaciones entre los propios docentes, que haya, ¿cómo se llama?, una relación directa con el perfil del alumno, ¿sí? Estoy hablando en todos los campos, o sea, no estoy hablando solamente en el espacio de la práctica, estoy diciendo, si estoy dando física o biología o química en primer año, la verdad que costaría bastante encontrar una diferencia en los tratamientos de las materias disciplinarias de los primeros años de la formación
con otras carreras, como podría ser medicina, qué sé yo, ingeniería, otras carreras, ¿sí? Parecería ser que se da física de la misma manera y para lo mismo en todas las carreras, ¿sí? Bueno, esto nos parece que es una cuestión a pensar. ¿Se tiene que dar física de la misma manera en todos los espacios? Y si se los da, ¿en qué momento las y los estudiantes pueden entrelazar las cuestiones de la formación, las cuestiones de la práctica, las problemáticas de la enseñanza, con esas cuestiones disciplinares? ¿En qué momento hacen los estudiantes la síntesis? ¿Y quién los ayuda a hacer esa síntesis? ¿Sí? Te interrumpo No, acá un poquito, Oscar. Quiero como enfatizar este problema que plantea Oscar, ¿no? Es decir, la enseñanza de la física es una sola, es la misma física para un licenciado en física, para un ingeniero o ingeniera, o para una carrera, como decía, de medicina, que la enseñanza de la física para quien va a enseñar física, para un profesor, profesora de física. Enfatizo, señalo esta pregunta. No tenemos una respuesta acabada, sí tenemos un posicionamiento, ¿no? Nosotros creemos que no, que la enseñanza de física en un profesorado debe tener unos elementos, unos ingredientes, unas formas, unas finalidades distintas a las de un profesional en términos de ingeniería o de investigación en física, ¿no? Y bueno, creemos que cada vez para nosotros, por lo menos, es más evidente que esto debería ser distinto, ¿no? De todas maneras, esto está abierto a que ustedes piensen distinto o expongan argumentos en otro sentido. Tenemos colegas, compartimos trabajo con colegas por ahí que provienen más de una formación más disciplinar en física para carreras de ingeniería o así más profesionalizantes, que tienen la visión de que la física es una sola, la física es la misma, y entonces yo sé física, y hay una sola física y se terminó la discusión. Nosotros abrimos ahí una puerta y proponemos una reflexión sobre esto, ¿no? Quiero enfatizar eso nomás. De hecho, creemos que institucionalmente se valora, o sea, cuando tenés a un docente que con una fuerte formación disciplinar, duro, robusto, ¿sí? Y no, ahí sí se aprende, o sea, porque se ve ahí, se ve como en la universidad, se ve como, ¿sí? Y bueno, lo que también notamos que a veces esas formas, más bien pero protocientíficas, digamos, una cosa por el estilo, dejan marcas en los estudiantes que vuelven a repetir cuando ellos están en posición de producir propuestas para alumnos de secundaria. Así se les escapa decir, no, porque después en la clase 4 tomamos parcial. ¿Qué parcial? Pibe de secundaria, parcial. O sea, o qué sé yo, ¿se entiende lo que estamos diciendo? O sea, o esta es la mejor manera. Bueno, nada, parecen replicar un poco su experiencia como alumnos, ¿sí? Y a veces esa experiencia como alumnos, insisto, dista un poco de aquellos marcos teóricos de la enseñanza de las ciencias que pretendemos trabajar en conjunto en los profesorados. Bueno, insisto, esto es una cuestión bastante compleja, nosotros percibimos esto, pero nos parece que se deja en algún momento este entrecruzamiento entre todos los saberes que se ofrecen en la formación inicial docente para que las y los estudiantes los hagan de alguna manera en cuarto año, cuando van a dar las prácticas, con el ayudante, con la ayuda, perdón, del profesor de las prácticas, y por lo general eso, insisto, en las primeras propuestas, como mínimo, parece complicado, parece deficitario. Solo una muestra, analizamos primero esto que decíamos. Bueno, vamos a empezar a mirar, porque bueno, una cuestión es la percepción y otra cuestión es evaluar algunas cosas. Bueno, tomemos distintos instrumentos de evaluación que vamos recogiendo por ahí de distintas materias científicas, ¿sí? Y nos damos cuenta que creemos que esas prácticas evaluativas, bueno, a veces poco tienen que ver con cuestiones como metacognición, como evaluación formativa, como evaluación por competencias, qué sé yo. El marco teórico que le quieran poner, pero que están también en la formación inicial, ¿sí? Así encontramos, bueno, acá pasamos rápidamente algunos instrumentos, pero, qué sé yo, el animal superior, la glucosa, el almacenamiento, y poner cosas como, bueno,
disuelta en citosol, como almidón, o sea, cuestiones que como de selección múltiple, en donde la cuestión es reconocer alguna cuestión muy particular de nomenclatura o de cosas por el estilo. Bueno, ¿con qué tipo de microscopio se puede observar la estructura general externa de un adenovirus? O sea, cuestiones que tienen que ver con la cuestión metodológica del laboratorio. Cuestiones que tienen que ver con nuestros parciales, como hemos tomado, yo he tomado de física, ¿sí? En donde se reproduce algún tipo de problema numérico, muchas veces hasta algorítmico, que la cuestión es tratar de recordar de qué forma se resolvía este tipo de problemas, qué tipo de ecuaciones se utilizaba y cómo se trabajaba matemáticamente. Bueno, estoy diciendo algo que sabemos nosotros y que fuimos formados y que utilizamos también nosotros. Lo que solamente nos vuelve a llamar la atención que este tipo de instrumentos de evaluación que a veces nosotros mismos utilizamos en nuestras materias científicas, insisto, poco tienen que ver con algunas cosas que presentamos en nuestros propios proyectos de cátedra, hablando de evaluación formativa, de competencia, de metacognición y cosas por el estilo. ¿Será que eso pasa en otro momento? ¿Será que lo dejaremos para el final? No sé, ¿será que de vez en cuando lo hacemos, de vez en cuando no? ¿Será que no siempre evaluamos de la misma manera? Bueno, será un montón de cosas, pero en principio quiero saber si en principio reconocemos que estas prácticas son utilizadas y valoradas en muchos casos, porque claramente estos formatos de evaluación cerrada tienen una lógica, o sea, tienen un beneficio, no es que nada, los compañeros y las compañeras lo utilizan porque son malvados ni nada por el estilo, o sea, es una manera de evaluar claramente, insisto, en muchos casos valorada porque tienen algunos beneficios. Acá ponemos, por ejemplo, se basan en la idea de objetividad, ¿sí? A todo el mundo se lo mide de la misma manera, ¿sí? De alguna manera garantizan la formación del estudiante en el campo específico, o sea, con la nomenclatura específica, las ecuaciones específicas, unidades específicas, metodologías específicas. Permiten, bueno, parecieran que permiten diferenciar cierto nivel de profundidad del aprendizaje, dado que evaluamos con decimales. O sea, podría decir que alguien que sacó un 4.53 puede saber menos que alguien que sacó un 5.34, qué sé yo, porque también aparecen notas numéricas en algunos de los casos. Se corrigen en forma relativamente sencilla, para un montón de estudiantes se puede corregir realmente rápido. Claro, tiene una cuestión como de economía, ¿no? En la energía, en la función, en el trabajo docente. Bueno, es mucho más fácil hacer pruebas así, estandarizadas, más fáciles de corregir, más fáciles de elaborar, más fáciles de calificar. Claramente, claramente. Y más ajustadas a la representación que tienen los estudiantes de la evaluación. O sea, eventualmente te dicen, ¿qué nota me saqué? No, es decir, estuvo muy bien, pero no es lo mismo, muy bien, 8, ¿cuánto es muy bien? ¿Es 8, 9, 10? Entonces, hay algo allí en la representación como estudiantes que esperan ese tipo de evaluación numérica, ¿no? O de acreditación numérica, calificación, más que gol. Hay como una tradición también, ¿no? Una tradición que hay que sostener y que nos hace sentir cómodos y, bueno, es fácil de usar. Sí. Bueno, también se resuelven, como dijimos, en tiempos acotados, o sea, se suponen originales porque muchas veces vienen acompañadas de metodologías para evitar el tema de los plagios y cosas por el estilo. Bueno, seguramente deben haber algunas otras características o beneficios que se suponen esta manera de evaluar. Si a alguno se le ocurre rápidamente alguna, puede compartir en este momento. O sea, ¿por qué evaluamos de esta manera? ¿No? ¿Qué les parece? Que cuando hacemos este tipo de evaluaciones, tomamos esa decisión por algún motivo. Algunos los dijimos, se les ocurren otros motivos por los cuales seguimos evaluando con estos formatos en ciencias, en física en particular. Para cumplir la norma. Claro. Para completar la planilla en tiempo y forma. Sí, claro. Para notificar, no sé. Cuestiones que tienen que ver con la tradición, ¿no? de enseñanza y las prácticas escolares, pero que en realidad no sé si están, digamos, razonadas
o si responden a una razón en estos términos, ¿no? Nosotros escribimos específicamente cuestiones que subyacen en esto, pero es una reflexión sobre esa cuestión. No sé si quien evalúa cotidianamente, ¿no? La escuela es el lugar donde más se evalúa y menos cambios hay, ¿no? Entonces, bueno, nada, no sé si quien evalúa lo hace con el propósito de generar modificaciones o lo hace porque es parte de la tradición de enseñanza, de lo cotidiano. O sea, ahí hay varias cuestiones que vamos Me parece que Ahí- tiene que ver también con la forma en que da, ¿no? De alguna manera corrobora la forma en que da la clase, ¿no? En trabajos prácticos que presenta, resolución de problemas que en realidad son actividades semejantes a estas que presentan como evaluación, ¿no? Claro. Tiene que ver con Totalmente. esa tradición. Totalmente, totalmente. Y eso tiene una coherencia y remitimos a lo que dijimos, o sea, la evaluación de alguna manera tracciona, adelanta el formato de enseñanza. Y aparte está muy bien que tenga coherencia con la manera que se enseña. También Una por otro lado, compañera, sí, porque una compañera decía antes, también puede ser porque no conocemos otras, ¿no? O sea, no conocemos otras maneras, no las conocemos y no las implementamos, ¿no? Sería bueno por ahí probar otras maneras. Y acá otra compañera dice, Diana, el valor que se le da a la objetividad y las creencias alrededor de ella. Esta idea de objetividad también vinculada a la concepción de ciencia, ¿no? O sea, yo puedo medir hasta los centésimos el conocimiento de física de un estudiante con un instrumento de este estilo, y entonces tengo esa noción de objetividad, de medición, bien propia del positivismo científico. Me gusta también, ¿no? Tiene que ver con la concepción. hay otras cuestiones también que me parece que tienen que ver con una especie de noción de justicia, ¿no? Somos justicieros, de alguna manera. Eso es justo, digamos, ¿no? De evaluar a todo el mundo de la misma manera y el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, qué sé yo, también podría ser. ¿Alguien más? ¿A la una? Bueno, seguimos, entonces. Bueno, en síntesis. Entonces, bajo más o menos esta mirada que de alguna manera transmiten estos instrumentos de evaluación, parecería ser que podemos más o menos tener una idea de lo que saben los estudiantes a partir de comprobar si son capaces de recordar, aplicar, describir algún fenómeno estudiado, operar con fórmulas, llegar a un resultado único, realizar las actividades en un tiempo acotado. Todo esto que estamos diciendo solamente lo extraemos de lo que están pidiendo estas evaluaciones que compartimos recién con ustedes, ¿sí? Podría haber otras, pero bueno, más o menos es esto. Pero la evaluación en la formación docente. Estas prácticas en particular, las vemos en los institutos de formación docentes, son distintas, les parecen pertinentes. Bueno, en principio, aunque sea esto, muchas de estas evaluaciones son tomadas de instituciones universitarias, ¿sí? En el caso de la formación docente, de los profesorados, ¿ven este tipo de instrumentos también de la misma manera en la formación docente? Escuchamos. Muchos de los casos que mostramos recién, nosotros lo tomamos de colegas, de profesorados, de acá de Provincia de Buenos Aires, y que algunos son transcripciones directas de instrumentos de evaluación de la universidad, de distintas universidades, o del ciclo básico universitario de la UBA, o de la Universidad de La Plata, directamente, son transcripciones directas de esos exámenes, ¿no? Pero no sé si es el caso de ustedes, ¿tienen alguna otra experiencia en algún otro lugar? Es decir, ¿cómo son las evaluaciones? Si ven evaluaciones como estas en los profesorados. El silencio es costoso en la televisión, querido, ¿eh? Así que tiren Contá ahí. tu chiste, Luis. Claro. Tiren un centro, colega. Bueno. Parecería ser que esto es asentir, una cosa por el estilo. Yo diría que sí, y en realidad yo creo que es asentir, y yo creo que por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la región donde yo estoy, en los distintos profesorados, justamente el profesorado de física es un profesorado que tiene mucho desgranamiento y que tiene
digamos, mucho problema para conseguir profesores y demás, debido a esto, ¿no? A la, no sé, a la dureza o a la exigencia de esta formación tan academicista que no establece relaciones justamente con la finalidad, ¿no? Para que no es lo mismo el profesor de física, que va a ser profesor de física, que alguien que estudia ingeniería, medicina o lo que fuere, ¿no? Ujú, Y me parece que en los profesores, de los profesorados, también hay una falta de didáctica específica en su formación. ujú. Bueno, bien, los físicos tenemos la culpa de todo, pero en verdad había evaluaciones de química, de biología también, ¿eh? No se hagan... Sí, bueno, no, yo me remití, por supuesto, sí. Igual acá hay una compañera, Jessica, que dice que depende de la materia, ¿no? Hay materias donde esto se observa más, este tipo de evaluaciones, como física, matemática, química. Es verdad. Bueno. Coincide con lo que dice Jessica, ¿no? Hay otras donde no, o sea, hay un poquito más de apertura. Igual no pone a la biología. Jessica, ¿vos sos profe de biología? ¿Por un casual? Mirá que hemos visto también evaluaciones de biología en profesorados transcriptas de evaluaciones así universitarias. Sí, yo no fui a un profesorado, yo soy bióloga, Sí. soy doctora en ciencias biológicas y más tarde se me ocurrió incurrir en la y realmente me asombró esto de ver este tipo de modelos de examen que son tan rígidos, con respuestas únicas, que son fáciles de corregir, pero que se replican en forma sistemática. Yo Claro. sí, en el área de biología lo he visto. Obviamente uno tarda mucho más en hacer una evaluación para que sea de tipo formativa y estar evaluando de forma constante, dando feedback, retroalimentaciones, armar una rúbrica, lleva mucho más tiempo. Claro. O trabajar por proyectos que hacer una evaluación de multiple choice. Yo creo que quizás viene por ahí, con la cuestión de los tiempos. Los tiempos no solo en la corrección, sino también en el armado y también el tiempo que uno tiene en el colegio, ¿no? Porque también se pasa rápido. Sí, sí. Jessica, ¿vos querías decir algo? Yo te muteé, por favor, poné de vuelta porque había ruido en tu señal. No te escuchamos. A ver, de vuelta, perdón, Jessica. Bueno, buenas tardes. Yo Ahora sí. biología en secundaria. Sí. Yo estoy haciendo memoria de biología, donde por ahí se observa un poco más las materias de estadística, por ejemplo, relaciones que eran más cerradas. Sin embargo, en materias como biología humana, por ejemplo, el examen escolar donde el docente no hacía, por ejemplo, esta situación uno ponía en conocimiento todo lo que había aprendido, ¿no? De todo el trayectoria de esa materia. Pero ahí yo digo que lo de física, matemáticas son materias más con evaluaciones un poco más cerradas que otras. Sin embargo, yo me pasó en la secundaria tomar evaluaciones más me hace la idea, la perspectiva que tuve, como que aprenden de otra forma, como que ya están acostumbrados de esa manera. Entonces, no quería para contactar con otro. Se escucha un poco mal, Jessica, pero creemos entender que en tu experiencia en el nivel secundario pasa esto que vos decías. Hay algunas materias que están acostumbrados, tanto los profes como los estudiantes, a manejarse con esas evaluaciones cerradas. No es solo una cuestión de los profes, digamos, como decíamos antes, ¿no? Y hay otras materias que tienen un poquito más de apertura y también están acostumbrados a que sea un poco de otra manera. Creo que haber entendido eso. Si hay algo que me faltó, te pido que por favor lo escribas en el chat, porque se corta tu comunicación. Gracias.
Bueno, nada, perdón, priorizamos tratar de escucharlos de alguna manera, pero bueno, en este caso creo que más o menos el resumen de Víctor era algo parecido a lo que entendí. Bueno, vamos entonces por el lado de meternos con las cuestiones de las evaluaciones. Bueno, claramente las evaluaciones son todo un tema y existen líneas de investigación en torno a el estudio de los instrumentos de evaluación. Acá Víctor comparte con nosotros. No, bueno, esto es un poco algunas de las referencias que utilizamos en nuestra investigación y en los trabajos, bueno, en el trabajo docente que venimos haciendo respecto de evaluación. Brevísimamente nombrar algunas. Hay un trabajo de Perrenot de 2010 que habla, un libro que habla de entre dos lógicas, un poco hablábamos recién, ¿no? De el problema de la evaluación en términos de acreditación y de excelencia, y la evaluación como proceso de regulación y de aprendizaje, ¿no? Como que son dos lógicas, dos matrices, dos maneras de pensar la evaluación. ¿Para qué sirve? ¿Para qué evaluar? Bueno, él desarrolla mucho esta cuestión, analizando sobre todo la impertinencia de sistemas de evaluación solamente centrados en lograr acreditación, excelencia, jerarquización, y cómo esto finalmente opera contra los procesos de aprendizaje, ¿no? Está muy bueno ese libro, lo recomendamos. Después, otro material que usamos que nos parece muy interesante, que un poco lo nombraba Oscar hoy, como la evaluación como motor del aprendizaje. Esto es de Neusan Martí, 10 ideas claves, evaluar para aprender. Y entonces da sentidos que tiene la evaluación, que no es uno solo, ¿no? A veces la evaluación mueve, orienta las formas de enseñar, como decía Mariana, o sea, yo evalúo de acuerdo a cómo enseñé, o eso debería ocurrir. Los procesos de regulación, de autoevaluación, procesos donde quién evalúa, qué evalúa, o sea, si solamente evalúa el profesor, si también evalúan los estudiantes, a quién evalúan, si nos evaluamos entre todos, profes a docentes, docentes a profes, etc. Si evaluamos los procesos, si estamos apuntando a la mejora de la enseñanza, todas esas cuestiones trabaja Neusan Martí. Después, esto de evaluación formativa o evaluación para aprender, también desarrolla Nijovic en un librito del 2012, habla de lo que se llama evaluación auténtica, un poco lo hablaba Luis hace un rato, para qué evaluar, ¿no? El sentido es promover un aprendizaje y una formación, en el caso nuestro, de los docentes, de los estudiantes. Lidwin dice que el sistema educativo transforma el interés por conocer, que es inicial en los chicos pequeños, y lo va transformando en un interés por aprobar cuando nos vamos haciendo más grandes, ¿no? Que es lamentable, pero que todos sabemos que esto va pasando de algún modo en las escuelas. Y después hay un trabajito de Brailovsky que acá señalamos en el esquema, solo con la idea de mostrar la complejidad de medir, digamos, o de caracterizar la utilidad de un instrumento de evaluación. O sea, cuando nos ponemos a pensar, bueno, cómo evaluar y para qué evaluar, aparecen una serie de dimensiones que tienen que ver con la fiabilidad, un poco, o sea, el instrumento tiene que estar midiendo realmente lo que uno quiere medir, o sea, más que yo, la calidad del aprendizaje, los cambios en las prácticas, no sé, lo que se ha incorporado, la capacidad de o la habilidad para, la validez del instrumento, el impacto educativo que produce, la aceptabilidad, como decíamos hace un rato, por parte de los estudiantes y de los profes. Si yo puedo armar un instrumento de evaluación maravilloso, pero si los estudiantes... ¿Se cortó lo de Víctor o se me cortó a mí? No lo aceptan, finalmente tampoco resulta útil. Y el costo, que decía la compañera Bárbara, decía el tiempo que a mí me lleva preparar una evaluación, implementarla, analizarla, etc., ¿no? Entonces un poquito era presentar un marco conceptual o de líneas de trabajo que nosotros seguimos para pensar el problema de la evaluación, con una línea, con una tendencia de apuntar a una evaluación formativa, a instrumentos un poquito más originales, más abiertos, más potentes. Bien, porque al fin y al cabo, de lo que estamos pensando es qué cuestiones ponemos los docentes en nuestro trabajo docente al preparar e implementar nuestras clases. Por supuesto tenemos que reconocer conceptos, también tenemos que resolver, también tenemos que aplicar, pero bueno, no solamente eso, ese no solamente es el trabajo docente. Buscamos problemas, ejemplos, ejercicios, adaptamos, anticipamos, buscamos materiales que llamen la atención, manejamos emergentes, bueno, y todo lo que ustedes conocen
que es el trabajo docente, que insisto, no se resuelve solamente con saber en profundidad una disciplina en particular. También dentro de lo que venía hablando Víctor, hacemos un repaso por algunas cosas que tienen mayor o menor prensa, como el tema del trabajo por competencias, ¿sí? Esto de saberes, actitudes, emociones, que se movilizan y se orquestan en momentos particulares. Esta movilización, esta cantidad de saberes no es singular, o sea, no es sencilla, operan cuestiones mentales, operan cuestiones cognitivas, de acción, y en particular esta idea de competencia toma una dimensión importante en competencias profesionales y particularmente en la competencia del docente como profesional. Así, Perrenot, una persona que nosotros la consideramos un norte, digamos, para estas cuestiones de las competencias docentes, presenta 10 competencias docentes. Nosotros solamente pusimos algunas, solamente para tener la forma que las piense y que las organice. Organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de aprendizaje, implicar a los alumnos en su aprendizaje, trabajar en equipo, participar en la gestión del aula, informar, implicar a los padres. Solamente mostrábamos algunas porque esto es también lo que van a tener que hacer los docentes de física, química, biología en el aula. Y, insisto, nos parece que existe una cierta vacancia en el tratamiento de alguna de estas competencias, llámenle competencias, si quieren llámenle saberes, llámenle como quieran, por lo menos en las materias disciplinares, por lo menos en las materias disciplinares. Y pareciera ser que esto, bueno, lo aprenderán en algún otro campo, en algún otro momento, en alguna otra situación, ¿sí? Así, tanto Luis como Víctor y yo estamos haciendo nuestras tesis de doctorado y tenemos a Agustina Duris Bravo como director, y Víctor en una conversación nos traía parte de una publicación de Agustina acerca de la idea de competencias en la enseñanza. Les recomiendo esto de pensar la enseñanza de física en términos de competencia, un trabajo de Agustín. No es muy largo, pero es muy contundente, como son los trabajos de Agustín. Les recomiendo si lo quieren mirar. ¿Por qué? Porque en general, no sé, acá en Argentina y en el medio donde nos movemos nosotros, la idea de competencias dentro de la didáctica fue muy mal tomada, hay como una reacción, un rechazo, porque esta idea, esta noción, viene por ahí del campo de, no sé, del empresariado, del manejo de gestión de empresas, de la mercadotecnia, y entonces, bueno, fue un poco mal tomada por esos orígenes. Sin embargo, Agustín dice que esta noción encierra oportunidades y desafíos que podrían ser de utilidad para la formación docente, ¿no? Y tomadas con un valor escolar y con un valor de formación docente, y no tanto como decíamos, empresarial o mercadotécnica, podría, digamos, ser una manera de que las ciencias duras, como decía la compañera hace un rato, que se ve más en química, en física, en matemática, estos problemas de la dureza de la enseñanza, bueno, esto de pensar la formación en términos de competencia podría correr un poco esa dureza o ese eje centrado en la eficiencia de la producción de conocimientos, ¿no? Por otro lado, hay un riesgo de perder especificidad disciplinar si uno se centra mucho en el desarrollo de competencias demasiado generales, digamos, en la formación en física, por decir algo, y bueno, el riesgo es entonces que no aprendan nada de la física tradicional, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Sin embargo, bueno, el artículo desarrolla y fija, digamos, una postura epistemológica bastante clara respecto del valor y de la utilidad de este concepto de competencia. Y lo que hace en el artículo, Agustín, es definir dos competencias bien propias de la física, digamos, y que son la competencia de argumentar en clases de física y la competencia de modelizar en clases de física. Él lo que dice es que poder argumentar adecuadamente, con buenos fundamentos, con calidad, digamos, y elaborar modelos
y trabajar con esos modelos para interpretar, explicar fenómenos del mundo natural o tecnológico, serían 2 competencias a desarrollar en el aula de física, ¿no? Y nombra que estas competencias se construyen con las 3C, lo que él habla del modelo de las 3C. Capacidad, contenido y contexto. O sea, por ejemplo, poder elaborar una explicación, esa sería la capacidad, científica, no una explicación, digamos, antojadiza o sacada solamente del sentido común, sino en base a conocimientos o modelos de la física, con un contenido particular, no tampoco una generalidad, sino vinculado a un contenido específico de la física, pero en un contexto de aplicación, ¿no? En un contexto, por ejemplo, en este caso podría ser la educación vial. Entonces, nada, es solo un ejemplo, recomendar este artículo y mostrar que lo que hay que enseñar, digamos, en un profesorado de física, es mucho más que la física dura, la resolución de problemas, sino, como decía Perrenot, decía Oscar hace un ratito, el desarrollo de competencias complejas, mucho más complejas, que simplemente resolver un resultado numérico de un determinado problema cerrado. Bueno, así las cosas. Hasta ahora solamente es un conjunto de ideas y algo de marco teórico como para iluminar estos presentimientos. Pero tuvimos la oportunidad de que Philippe Berrier visitara la UNIPE en algún momento. Él, por supuesto, no solamente es un didacta internacional, sino que trabaja en la formación docente en Francia. Y bueno, nada, en algún momento parte de los equipos que estamos ahí de investigación le preguntamos, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar en algún lado? Utilizo medio cachito, pero en verdad él decía que, por ejemplo, en países tan disímiles como, no sé, Indonesia, lo que se le enseña a un docente como mínimo para ser docente es que tiene que saber reflexionar, tiene que saber sobre ecología y tiene que saber sobre biología. Después, todo lo demás que venga. Esa era la selección. Y en Gran Bretaña tenían que saber aspectos legales, aspectos, o sea, quiero decir que en verdad cada cultura de alguna manera también representa su formación docente. Pero para Philippe Berrier decía que, bueno, ¿qué se enseña en los profesorados? Todo aquello que ayuda a los futuros docentes a tomar buenas decisiones en el aula. Todo aquello que ayuda a los futuros docentes a tomar buenas decisiones en el aula. Esta afirmación que parece sencilla, que parece del sentido común, por lo menos a mí me dejó dando vuelta algún par de cuestiones, porque si a mí me preguntan, bueno, no sé, ¿por qué enseñas cinemática? Y porque si no, después no puedo tratar de enseñar, no sé, toda la otra parte que viene de tiro parabólica, energía, trabajo. O sea, nosotros tenemos una lógica acerca de por qué enseñamos algo en la disciplina, porque es necesario para aprender la lógica disciplinar que implica el concepto que sigue o los modelos que siguen. Mientras que acá el preguntarnos por qué estamos enseñando esto, de alguna manera tiene que ver con qué papel va a tomar esto que le estoy enseñando sobre física, biología, química, didáctica o lo que sea, en tomar buenas decisiones en este futuro docente en el aula. Bueno, ahí, no sé, yo venía anotando varias cuestiones, y una de ellas tiene que ver con estas competencias que estábamos charlando, estas competencias complejas que deberían manejar los docentes, digamos, para esa toma de decisiones. Entonces, esas competencias complejas colocan la enseñanza o la formación inicial del profesorado en un lugar que por sí mismo se aleja de la cuestión meramente disciplinar. Nosotros enseñamos química, biología, física, literatura, con independencia de cuál sea la disciplina específica en la que estamos formando un profesional para docente, no tenemos que perder de vista que en realidad nuestra tarea es netamente humana. O sea, nuestro devenir está colocado en el otro, en el prójimo, es netamente humano. Nosotros tenemos el problema de cómo enseñar esa disciplina, cómo facilitar el aprendizaje de esa disciplina, cómo generar buenos contextos que cobren sentido de algunas de estas
conceptos que nos proponemos enseñar. Disciplinares, por cierto, está bien, vamos a enseñar estática, que es un área de la física, no sé, está bien, vamos a enseñar eso. Ahora, ¿en qué contexto? Entonces, eso ya por sí mismo coloca a la física que debería enseñar en el profesorado en un lugar diferente de aquel que va a construir puentes, ¿no? Porque nuestro objeto de final, último, es generar o ayudar a esta persona a que enseñe, facilite los aprendizajes de sus estudiantes. Y esos estudiantes están en un lugar que es la escuela cotidiana, nuestra escuela secundaria actual, ponele. Y esa escuela coloca a esta idea que decía Oscar de Mérieux en un lugar que no siempre parece estar al alcance. ¿Cuáles son las complejidades de los contextos de decisión? Bueno, nada, ¿qué pasa en la escuela hoy? Entonces, en esta escuela hay algunas cuestiones que nos proponemos seguir porque son el marco normativo que nos permite construir, digamos, condiciones de igualdad social, ¿no? Entonces, enseñamos lo que está prescrito dentro de los diseños curriculares. Ahora, ¿cómo entendemos ese diseño curricular? Digamos, ¿en qué medida nosotros tenemos que ser normalistas en relación a eso? ¿El diseño curricular es normalista? Por supuesto, es prescriptivo en términos de garantizar igualdad de oportunidades a la población. Esperamos que se sepan de mínima estos contenidos escolarizados de la disciplina. Eso está bien. Ahora, ¿por qué estamos pensando en eso? Porque estamos pensando en emancipar. Entonces, cualquier decisión que apunte a la emancipación del soberana, del soberano, digo, va a estar bien encaminada. Aquellas decisiones que tomemos por cumplir con la norma, simplemente por cumplir con la norma, sin reflexión detrás, posiblemente no sea la mejor en el campo de la formación. ¿Por qué? Porque los formatos que nosotros asumamos en nuestra práctica cotidiana, en la institución escolar, va a reflejarse, como decía Oscar, en la acción profesional docente. Che, estoy fuera de norma, ¿dónde estamos? Oscar. No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Entiendo, Luis, que estás diciendo como que hay una diferencia entre, digamos, lo que dice la norma, lo que dice un diseño curricular y lo que pasa finalmente dentro de mi clase, o lo que yo espero que pase y lo que realmente pasa. O sea, tomar una decisión dentro de una escuela, esto que estamos diciendo, para lo que hay que formar a los docentes, no es algo que se puede prescribir, es algo complejo, es algo que se tiene que formar a través de un proceso, con criterios propios, con también una constitución psicológica, personal, que haga que vos puedas llevar adelante cierta disrupción, cierto cambio, ¿no? Y también pensar el para qué evaluamos y para quiénes, ¿no? Que esto de sistematizar estas cuestiones o de tener las evaluaciones ya armadas y de un año a otro usar las mismas, cuando yo estoy con grupos que son totalmente diferentes y donde quizás mis clases no fueron iguales. Claro. Por eso esto de estar repensándonos todo el tiempo y reflexionar sobre las prácticas, y mismo el hecho de abrir el juego a que nos evalúen los otros, ¿no? Que a veces quizás cuesta tanto, pero que está bueno, que los chicos, los alumnos, las alumnas aprendan a evaluarse, a autoevaluarse, a evaluarse entre pares y a evaluarnos a nosotros mismos, a nuestras prácticas, para ver qué cosas también tenemos que repensar, ajustar o cambiar del todo, porque no van más, porque realmente los cambios que están viviendo ellos son muy rápidos, y nosotros nos tenemos que ajustar a ellos, porque en definitiva nuestro objetivo es que ellos aprendan, y que se superen, y que tengan herramientas y habilidades para un mundo que es cada vez más cambiante. Entonces estamos educando a gente para un mundo dentro de 10, 20 años que no tenemos la más pálida idea de cómo va a ser. Entonces, focalizar habilidades... Perdón, Bárbara, ahí sí, en esto que estabas diciendo, me parecía que no debía aprovechar la oportunidad.
de pensar si la formación docente inicial debería estar ajustada a los lineamientos de un diseño curricular, que es coyuntural, ¿no? Porque responde a una perspectiva política coyuntural, de contexto, o si nosotros debiéramos formar en otras competencias, o no sé cómo decirlo, más amplias, que puedan permitirle esa flexibilidad, esa adaptación ¿no? a su carrera profesional. Entonces, por eso, ahí es como una pregunta central esto que estás presentando, ¿no? Bueno, nada, me ajusto a la normativa del diseño curricular, que es coyuntural, ¿no? que va a ser transitoria, que sabemos que va a cambiar, que es provisional por ¿cómo se dice? Por defecto. Bueno, o lo que tenemos que pensar en la formación docente inicial y continua, apunta a otras cuestiones más complejas, va por ese lado. Así que coincido con tu análisis y forma de pensamiento para abordar esta cuestión. Acá en el chat aparecen algunos comentarios. Iván plantea cierta diferencia entre lo que pasa en las escuelas secundarias o lo que proponen los diseños curriculares secundaria y la formación del profesorado. Y Rocío, me interesa mucho lo que plantea Rocío Zapata, metiendo ahí el dedo en la llaga bien puesto, dice, escucho el planteo sobre disciplina en la formación docente y me traslado inmediatamente a la profundidad de este conocimiento disciplinar, entre comillas, para garantizar el conocimiento didáctico del mismo. Si un docente no conoce en profundidad el tema, no puede pensar una propuesta de enseñanza enriquecedora. No puede pensar en buenos ejemplos, analogías, obstáculos epistemológicos, etc. Schulman es un referente en esto. Esta tensión entre, si no sé la materia, no puedo enseñarla. Claro, no, pero no sé si estamos charlando digamos, de puntos que uno inhabilita al otro, sino que en realidad lo que estamos, o lo que creo, lo que me sostengo, es que la atomización disciplinar en la formación docente inicial puede que sea un problema que podemos abordar en nuestro nivel de decisión como profesores, integrando disciplinas, pero esa integración tiene que ver con aspectos de la disciplina que debemos abordar, que son epistemológicos, de la historia de la ciencia, cómo se construyó, cuáles fueron las dificultades que la humanidad atravesó, o las preguntas que guiaron ciertas investigaciones que dieron por resultado un concepto, no sé, el de fuerza, la energía, no sé, el de ecosistema, no sé, cuáles fueron las preguntas de investigación. Y eso requiere... Sí. Perdón, pensé que alguien charlaba. Eso requiere un abordaje de la disciplina en términos de cuáles son las dificultades para su enseñanza. O sea, integrar eso, dice Schulman. Nosotros creemos que la disciplina, en la enseñanza de la formación inicial y permanente, debiera ser los aspectos específicos, disciplinares, conceptos, nociones, teorías, modelos de la disciplina en cuestión, pero además cuáles son las dificultades para la enseñanza. ¿Cuál fue el recorrido que hicimos para la construcción de esas nociones o teorías? ¿Por qué fueron cambiando a lo largo del tiempo? Entonces, eso, digamos, creemos que sería un elemento, un conocimiento, un saber profesional que ayude a la enseñanza de esa disciplina, con mayor fundamento, ¿no? Vamos por ese lado. Totalmente. Bueno, agradecemos pila el aporte de Rocío y de todos y todas. Ahí solamente en algunas de las referencias que fuimos tomando, por supuesto, acerca de qué debiera saber un docente para enseñar, puntos suspensivos. Como dice Schulman, un primer referente con el conocimiento didáctico del contenido, ¿sí? Pero aún Schulman dice que no solamente la cuestión pasa por el conocimiento de la disciplina, sino que agrega otros estamentos que, bueno, a lo largo de la línea de investigación acerca de qué es el conocimiento que un cierto docente debe tener para dar exactamente bien un contenido, es la disciplina y otras cuestiones, cómo los chicos aprenden, cómo se evalúa,
los diseños curriculares, estrategias de enseñanza, bueno, y cada autor o distintos autores fueron agregando modelos. Fueron agregando. Claro, quería decir eso, digamos que el modelo de Schulman del 86 después fue mejorándose de alguna manera, fue criticado, y en los últimos años, esto hace poco nos enteramos, Carlson, Rodríguez, hacen un modelo refinado del conocimiento didáctico del contenido y agregan unos dominios, ¿no? A estos primeros que había planteado Schulman, y habla de un planteo colectivo, uno personal y uno promulgado. O sea, lo que uno dice, lo que promulga, lo que hace personalmente y lo que hace colectivamente. Le agregan estos tres dominios a lo que ya era complejo en sí mismo como parte de conocimiento didáctico del contenido. Entonces, coincido con Luis y con Oscar, para pensar, no estamos diciendo que no hay que saber física para enseñar física, todo lo contrario. Pero sí estamos diciendo que no alcanza con solamente saber física para enseñar física, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿qué física enseñar y para qué? O sea, ¿qué finalidad tiene la enseñanza de la física en una escuela secundaria? Que para eso estoy formando al docente. Entonces, insistimos con la cuestión tan sencilla del inicio. ¿Es lo mismo formar un ingeniero, un licenciado en física, que un docente de física? Bueno, mi respuesta es no, pero podemos discutirlo, ¿no? Pero no estamos diciendo que no haya que saber física, sino que es mucho más complejo la tarea que debe realizar la persona que enseña estas ciencias duras. Bueno, como verán, nos enroscamos y da para seguir hablando un rato largo acerca de estas percepciones, acerca de el papel, no solamente de la evaluación, sino qué saberes tenemos que promulgar dentro de la formación inicial de los distintos profesorados de ciencia. En torno a esta temática, el equipo se enroló en un proyecto que apenas vamos a comentar un tanto rápido, pero que nos parece interesante compartir con ustedes porque tiene que ver con preguntas como cómo trabajar desde la enseñanza, acá dice de la física, pero de las distintas materias de ciencia, con prácticas que ayuden a los estudiantes no solamente a la construcción de la disciplina, sino a la construcción de un perfil docente en algunas de las materias científicas. ¿Qué características deberían tener estas prácticas? ¿Qué instrumentos de evaluación requerirían este tipo diferenciados de prácticas? ¿De qué manera podemos ir andamiando estos espacios de formación inicial? ¿Sí? ¿Cómo construir estas herramientas para ayudar a un futuro docente a tomar buenas decisiones en el aula de ciencias? Nosotros, en principio, presentamos una tesis a considerar, ¿sí? Presentamos un posicionamiento que pretende, acá medio pobre, ser explicitado en este cuadrito. Pero vieron que nosotros los físicos tenemos un encarnizamiento, digamos, con tratar de todo modelizarlo y hacerlo gráfico. En verdad, entendemos como que a lo largo del tiempo de la formación docente, en donde el inicio sería el lado, no sé si están viendo el cursor del mouse, el lado izquierdo sería el inicio y el derecho sería el final, a lo largo del tiempo de la formación docente, bueno, aún en una materia disciplinar, deberían estar presentes no solamente los contenidos de la disciplina, ¿sí?, sino también algún tipo de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de esos mismos contenidos que se enseñan. Deberían ir perfilándose de manera paulatina a lo largo de la formación inicial docente, no solamente por qué aprendemos lo que aprendemos en la disciplina, sino qué papel va a tomar este contenido que estamos aprendiendo y que estamos estudiando en mi papel de docente, de futuro docente. Así podemos llegar a pensar que a lo largo de la formación docente, en primer tiempo va tomando cada vez más importancia los contenidos de las ciencias y de las disciplinas, sin abandonar algún espacio mínimo para la reflexión sobre la enseñanza y los problemas de enseñanza de ese mismo contenido que estamos viendo, aún haciendo autorreferencia a los propios problemas que ellos tienen para aprender ese contenido. Y a medida que va pasando el tiempo de la formación, ya casi es indisoluble el tema de estar trabajando algún contenido de científico sin estar pensando en particular qué se publica, qué se investiga acerca de
los problemas de enseñanza y de aprendizaje de ese contenido. Bueno, ese es un posicionamiento del grupo y de la tesis, lo que no significa que sea sencillo hacerlo, ¿sí? Es un posicionamiento. Así entonces, algunas cuestiones metodológicas del proyecto. Invitamos a varios profesores de ciencias naturales que se desempeñan en institutos de formación docente a diseñar y a implementar una secuencia didáctica que articula distintos saberes, tanto del campo de la formación como del campo de la disciplina. En particular, nos interesaba que estos profesores trataran un objeto disciplinar, pero explicitando, haciendo especial hincapié en el formato didáctico en que trabajaban esa cuestión. Así durante una secuencia que como mínimo tuviera entre 4 y 8 clases en un primer cuatrimestre, después tener una encuesta y un acercamiento del equipo de investigación, no solamente para ayudarlo a diseñar esa propuesta de enseñanza de alguna temática, sino para, armar juntos una propuesta didáctica y después recoger las vivencias, no solamente del docente dando una cuestión disciplinar con una fuerte orientación didáctica, sino también el sentimiento y la percepción de los alumnos y las alumnas que recibieron esa secuencia. Bueno, esto lo fuimos haciendo y relevamos, por supuesto, no solamente las secuencias didácticas, sino cómo fueron evaluadas esas secuencias didácticas. ¿Cuál fue el instrumento de evaluación? Siendo particularmente una propuesta disciplinar, pero con un fuerte contenido de didáctica de la disciplina, esperábamos que los instrumentos de evaluación no sean quizás necesariamente igual a los que vimos en la primera parte de la charla. Así que fuimos recolectando muchas de las pruebas que estos colegas fueron utilizando. Acá solamente, qué sé yo, una referencia muy rápida, que van desde evaluar una secuencia de una cuestión disciplinar a nivel de pruebas mixtas con ejercicios tradicionales, pero con otras que apuntan a cuestiones de reflexión. Por ejemplo, perdóname que me meta, a veces vimos, por ejemplo, que los profes toman un ejercicio tradicional, digamos, de física, pero agregan un par de preguntas del estilo, explique con sus palabras tal y cual cosa. O sea, no es solo el ejercicio pelado y haceme la cuenta cuánto te dio, sino que explique la ecuación que está usando y qué significa cada uno de los términos que aparecen en esa ecuación, o realice un esquema rotulado del problema. O sea, le agregan, sin perder, ¿no? la cuestión formal y tradicional, le agregan algunos ingredientes, digamos así, que lo ablandan un poco y lo pasan un poquito para el lado más coloquial, o de explicación, o de argumentación. Alguna pregunta, justifique su respuesta, por ejemplo, vemos en algunos que aparece, ¿no? Que no abandonan lo anterior, pero es un pasito más allá. Sí, comentando los otros, Victorio. Bueno, una que también vimos que nos gustó, que ahora la vamos a desarrollar más adelante en el ratito que nos queda, es se pide a propósito que los estudiantes integren, articulen materias que hayan cursado en el mismo año. Por ejemplo, un profe de física da una materia de física, pero en una de las evaluaciones les pide que explícitamente busquen relaciones entre los contenidos de física que estuvieron viendo con las otras materias que están cursando en el mismo momento, ¿no? Recuperar procesos de investigación escolar y participación en conflictos ambientales con ciertos requisitos. También vimos ejemplos de proyectos institucionales en los que algunas de estas materias participan. Entonces, parte del proceso de evaluación de física o de química incluye, bueno, la reflexión sobre qué pasó en ese proceso, en la participación del proceso con los contenidos abordados. En este caso eran problemáticas ambientales. Y no está evaluando solamente reacciones de óxido-reducción, digamos, está viendo qué pasó en el proceso, qué opinión tienen los estudiantes sobre lo que podrían haber hecho y no se hizo, o sobre las acciones de distintos actores que participaron del proyecto. O sea, más apuntando a un futuro rol docente, ¿no? Después hay problemas más abiertos, otras secuencias que estudiamos bastante,
son propuestas de elaborar modelos. Esto era en materia de física, ¿no? Por ejemplo, de comportamiento de animales eléctricos. Entonces tenían que desarrollar un esquema, elaborar el modelo, explicar el funcionamiento, explicar las diferencias entre el modelo realizado y el animal real. Entonces era una evaluación, o sea, una actividad práctica, pero con una evaluación que tenía un formato bastante distinto al tradicional y que ponía en juego otras habilidades vinculadas a la argumentación, a la modelización, al debate con otros compañeros, a exponer y presentar un proyecto, una idea propia, etc. Lo mismo con modelos de regulación térmica de animales. También en óptica, estos eran, ya se ve, ¿no? en electricidad y el otro en temas de termodinámica, calorimetría. Y también en una materia del profesorado, óptica geométrica, se trabaja mucho sobre, digamos, la representación bidimensional, o sea, la elaboración de esquemas rotulados de problemas de óptica, de situaciones de la vida cotidiana. Y se aborda mucho, se trabaja mucho sobre la explicación y la negociación, la argumentación sobre esos esquemas rotulados de problemas de óptica. También algunos vimos que les piden que elaboren, incluso digamos en producciones no presenciales, no sincrónicas, digamos, ¿no? Producciones personales que den cuenta de lo que aprendieron de manera genuina. O sea, bueno, en esta materia, ¿qué aprendiste? ¿Para qué te sirve esto en tu formación, en tu carrera docente? O sea, como preguntas más directas que sacan el centro de la reproducción de ejercicios cerrados, ¿no? Tampoco es que estas evaluaciones eran que reemplazaban al 100% las evaluaciones más tradicionales, ¿no? En general lo que vimos fue que hay una convivencia de tipos de evaluación más tradicional con algunas otras más abiertas o alternativas. Tenemos que pasar rápido los ejemplos dale. para llegar a... Bueno, así entonces algunas cuestiones que fuimos tomando de las producciones de modelos, de los problemas físicos que requerían de alguna manera algún diseño, alguna toma, alguna construcción de dispositivos o de modelos análogos. Ahí están los animales eléctricos que mencionaba Víctor. Ahí está el modelo, una anguila eléctrica realizado por un conjunto de estudiantes. Esto iba después acompañado, ¿no? de las explicaciones, o sea, la secuencia tenía una serie de requisitos y de pasos, no era obviamente solamente esto, sino explicar cómo funcionaba, por qué funcionaba, en qué era válida la analogía, en qué no era válida, qué diferencia había entre, qué sé yo, un capacitor y el sistema de producción de electricidad de un ser vivo como una anguila, qué similitudes y qué diferencias, etc., ¿no? Bueno, hay varias secuencias en esta línea de elaboración de modelos. Sí. Bueno, varias cuestiones, pero particularmente algunas que involucran actividades experimentales, en donde los estudiantes tienen que diseñar actividades a partir de una temática para dar cuenta de lo que aprendieron y de la posibilidad de utilizar esto en una clase de ciencias. Particularmente nos interesó el tema de, bueno, pero si cada grupo puede estar haciendo, por ejemplo, actividades que son no todas con un resultado único. ¿Cómo se corrige esto? ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, la construcción colectiva de criterios, esto de que los alumnos participen en qué cuestiones tienen que tener las producciones que van a presentar para que sea válido y tomado como algo para acreditar, no sé, qué sé yo, una unidad didáctica. Más ejemplos de alumnos que filman movimientos y después generan cálculos utilizando modelos matemáticos de la física. Pero bueno, vamos a analizar particularmente en el poquito tiempo que nos queda 3 casos en particular. En uno, un grupo de estudiantes de un cuarto año del profesorado de matemática, que bueno, ya están por egresar como profesores, pero que ven física por primera vez, porque solamente se da en ese último año, reciben, después de haber dado la unidad sobre cinemática en movimiento, reciben la posibilidad de rendir, entre comillas, un parcial normal de problemas de resolución matemática,
o de hacer una producción original que demuestre que ellos aprendieron o saben, o cuánto saben, de todo lo aprendido en la unidad. En particular, lo que les estoy mostrando es un estudiante que optó por hacer un video que sube a YouTube, pero la parte que más me interesa es que este estudiante es como muchos de los estudiantes jóvenes, juega juegos de línea, juegos de red, y juega particularmente a un juego llamado Minecraft, en donde se puede construir, digamos, un mundo ideal. El jugador puede construir un mundo. Y este joven lo que hace es estudiar ese mundo virtual, haciéndose preguntas que tienen que ver con las cosas que vimos en física. Por ejemplo, se preguntaba cuál será la gravedad en el mundo ese de Minecraft, y entonces diseña un experimento en ese mundo en donde deja caer algo y con parámetros físicos calcula la gravedad de ese mundo. Por ejemplo, utiliza, por supuesto, las ecuaciones que estudiamos dentro de la física para determinar ese tipo de cuestiones. Hace experimentos históricos, como lo de Galileo, para tratar de ver si dos cuerpos que caen de la misma altura al mismo tiempo, llegan al mismo tiempo al piso, y los trata de representar en ese mundo ideal de programación. Utiliza en movimientos que se dan en el juego herramientas bastante más potentes, como lo que es el cracker, el seguimiento de poner punto a punto el movimiento de un cuerpo para obtener curvas y datos con una precisión de décimas de segundo y graficar este tipo de cuestiones. Bueno, nada, finalmente hace experimentos un poco más macabros, como calcular la cantidad exacta de energía para matar a un ser vivo en el juego Minecraft. Bueno, nada, en cualquiera de los casos, lo que quiero decir es que la pregunta, que después no podemos llegar a hacer, es: este formato dista mucho de ser un problema de cinemática cerrado, en donde tiene que dar cuenta de la utilización de ecuaciones, la utilización de unidades, la utilización correcta de herramientas matemáticas, y la utilización, por supuesto, de conceptos de física y de cinemática. Pero la pregunta sería: ¿hasta qué punto este estudiante, a partir de esta cuestión por demás original, no hace uso de esas mismas cuestiones de otro formato, y si eso es válido o no para acreditar que esa persona sabe cinemática? Bueno, por ahora la pregunta queda flotando ahí. Otra de las experiencias. Acá el problema es que esta la iba a contar Luisito y se quedó sin luz, che. Le cortaron la luz a Luis. Eso porque no paga la cuenta. Bueno, vamos a pasar al siguiente y vemos si le vuelve la luz a Luis, y después lo contamos. Bueno, igual en este caso, solamente y en forma muy rápida, Luis basaba esta cuestión en... Ahí no sé si ahí volvió, llegaste justo, sí, dale. ¿Querés contar tu experiencia con los focos? Sí, pero se cortó la luz con dificultades. Dale. Con dificultades técnicas. Bueno, nada, me perdí una parte, así que no sé si me escuchan, pero sí. Esto, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, vos nos escuchás a nosotros. A vos sí, Víctor. Bueno, nada, sí, esta problemática o esto que estábamos proponiendo era un ejemplo de un ejercicio planteado con un nivel de apertura que permita la reconstrucción de los ¿cómo se dice? De ese enunciado inicial. Entonces, la participación de los estudiantes y aún del propio docente van resignificando este problema abierto, y esa resignificación, esa construcción de cuál es la dificultad que debemos abordar, digamos, es la base de una posible evaluación formadora. Porque perdón, ahora Luis, los distintos grupos... ¿sí? ¿Cuál era la consigna inicial? Porque eso no quedó claro. La consigna inicial era que con un mínimo, estaban 2 o 3 filminas antes, donde dice que construir una estructura con un mínimo de fósforos que permitan soportar el peso de una persona, ¿no? Entonces, esa era la consigna inicial. Pero esa consigna inicial va evolucionando en estos términos que te digo. Eventualmente
también se juegan en esto como dos dimensiones, ¿no? Uno es esta reconfiguración que permite luego una evaluación formadora. Si los distintos grupos tienen una construcción de cuál es el problema, ellos mismos pueden saber qué tan cerca están de la resolución de ese problema. Esa es una de las cuestiones. Hay una evaluación que no recae solamente en el profesor, como quien puede, sino que cada uno de los grupos tienen la posibilidad de pensar o evaluar qué tan cerca están de cumplir con el propósito. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que esa construcción colectiva del problema y de las dificultades, no solamente técnicas, sino de los conceptos disciplinares que van atravesando esta producción, demandan del docente una competencia, que es una PACA por allá por el 96, decía como una competencia dialógica, que luego va a tomar Delongi, ¿no? Por allá en 2010, 2012, por allí, un trabajo acerca de la importancia de la pregunta para construir esa problematización y la habilidad que debería tener el docente para ir reconstruyendo, ¿no? Configurando estos problemas. Luego las producciones van de la filmina anterior o de las imágenes anteriores, que son una cosa chata, exactamente, las interacciones discursivas. Esas cosas chatas, porque si tiene que soportar el peso, agarro 30 fósforos, lo ato con una, no sé, con una cinta scotch y piso encima. Entonces, van de esta cuestión, esa producción, a la siguiente, que son estructuras reticuladas. Y digamos, parte de la gracia está en hacer un análisis y predecir en cuáles son las fortalezas y cuáles son las dificultades. ¿Que esto va a soportar el peso? Sí, ¿por qué? Entonces, allí radica el formato de evaluación, porque es una constante pregunta y repregunta sobre hipótesis posibles y un cálculo, en el pizarrón, un cálculo compartido de cuáles son los elementos que deberíamos considerar y cuáles serían la anticipación que hacemos de esa estructura. Bueno, esas son producciones entonces que permiten estas dimensiones, discutir en el aula estas dimensiones, y que por cierto son disruptivas, ¿no? Yo estoy casi sin señal, así que nada, avancemos un cachito, Oscar o Víctor. Sí. Acá estoy dejando en el chat un link, porque hay algunos colegas que ya se tienen que ir, el link de acceso a un sitio web que tenemos del grupo de didáctica de las ciencias naturales. Ahí tenemos, qué sé yo, vamos de a poquito poniendo lo que vamos publicando, novedades, etcétera. Y lo que tienen, si quieren, hay un link para que dejen sus datos, por si quieren recibir más información o quedar en contacto, ¿no? Y también porque este es el último caso que presentamos y ya vamos a ir cerrando, porque nos interesa, si a ustedes les interesa, que nos acerquen propuestas de este estilo, ¿no? Ya sea de evaluación en la formación del profesorado, propuestas que intenten integrar o abrir un poco el juego a la formación en competencias docentes, no solo en el conocimiento disciplinar, o integrar, ¿no?, el conocimiento disciplinar con otros saberes docentes. Entonces, nada, les dejamos el dato ahí por si quieren mandarnos algo y para que estén en contacto. Bueno, y el último caso, brevemente, que elegimos, primero el de Minecraft, del juego electrónico, este de Luis, de la construcción de estructuras reticuladas que soporten a una persona, y este nos pareció otro bastante distinto. Acá lo que se les pedía a los estudiantes, esto era un tercer año de profesor de biología, se hizo en segundo también, desde la materia física, estaba apuntado en que, o apuntaba a la actividad que los estudiantes tengan espacios para trabajar con el diseño de problemas, inventar problemas, crear preguntas, o establecer relaciones entre distintos campos del conocimiento y entre distintas experiencias, ¿no? Como una de las habilidades que debe llevar adelante un docente, tareas que tiene que hacer un docente después en su práctica profesional. Entonces lo que se les pidió explícitamente es que establezcan problemas,
o temas, o preguntas que integren o articulen contenidos que habían abordado en la materia, física, biológica y laboratorio, en este caso, con cada una de las materias que cursaron en ese año, pero de los distintos campos de formación. Entonces, perspectiva político-institucional, perspectiva político-pedagógica, las biologías, celular, de organismos, animales, humanas, química, el espacio de definición institucional. Entonces, tenían que presentar un documento, un escrito, donde presentaban la pregunta, o el tema, o el problema, y el desarrollo de esa articulación, según su punto de vista. Eso era como un parcial, digamos, y después eso lo presentaban en coloquio a sus compañeros y compañeras, y se comentaba, y al profe, y se comentaban entre ellos. Algunas había coincidencias, otras no, y se discutía, y qué sé yo. Pero bueno, era un espacio de formación y de reflexión sobre lo acontecido durante el año, que fue de gran riqueza, ¿no? No solo para contextualizar los aprendizajes de la física, sino las de las otras materias, digamos, ¿no? Quizás era una propuesta, una práctica interesante para hacer más allá de la materia particular, pero que no había un espacio dentro de la institución para hacer ese tipo de evaluación y de esfuerzo por encontrar relaciones. Y entonces, sintetizando muy brevemente lo que apareció, pasame a la siguiente, lo que vimos, digamos, analizando las producciones de los estudiantes, más o menos, para simplificar, se pueden agrupar en 3 tipos de respuestas, relaciones o problemas, ¿no? Unas que son más clásicas, vinculadas a aspectos disciplinares, es decir, vínculos entre contenidos de física y contenidos de las otras materias del área, de biología o de química. Entonces, bueno, qué sé yo, qué factores afectan la actividad enzimática, físicos, ¿no? Afectan la actividad enzimática, proponían ellos. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación térmica en humanos para biología humana? Digamos, ¿cómo funcionan los sistemas de audición en tal animal? Cómo en la parte de plantas, digamos, los efectos de la radiación, de distintos tipos de radiación en la fotosíntesis, o cómo funcionan físicamente los instrumentos de observación que se utilizan en biología celular. En fin, ellos establecían preguntas y desarrollaban contenidos vinculando aspectos del área, digamos de alguna manera más tradicional. Pero lo que nos llamó más la atención es que aparecían aspectos didácticos o pedagógicos vinculados a los proyectos realizados en la materia. O sea, estas materias tenían la particularidad de que participaban de proyectos o de extensión o de proyectos institucionales, y entonces aparecían referencias explícitas a reflexiones o contenidos trabajados en esos proyectos, ¿no? Ya posicionando al docente en un rol más allá del que sabe física, sino de un agente institucional, de un agente cultural. Y por último, aspectos didácticos y pedagógicos que aparecían en la discusión, vinculados a otras materias, ¿no? Como política y pedagogía y el espacio de definición institucional, que eran tema de discusión en las mismas clases de física, en este caso. O sea, esta idea que contaba Oscar, de ir tratando de incorporar en la clase de ciencias aspectos epistemológicos, históricos, didácticos, pedagógicos, institucionales, el trabajo en proyectos, la articulación con áreas, bueno, ir haciéndola durante el desarrollo de las materias y no dejarlas para que el profe egresado lo haga solo después que terminó, ¿no? Entonces, esto podía ser también una alternativa como algún ejercicio posible, ¿no? Bueno, entonces ya con esto terminando, la idea es más o menos terminar y media, así que era a ver si les parece, qué opinan sobre esto de qué están evaluando estas evaluaciones, las que venimos haciendo tradicionalmente, y estas posibles alternativas que hoy presentamos, en 3 casos, lo de el espacio en Minecraft, esta medición en un mundo virtual, lo de la construcción de dispositivos concretos con una finalidad concreta, esto de los fósforos, o esta pretensión de establecer articulaciones explícitamente entre distintas materias, ¿no? Que aportan estos procesos de evaluación a la formación docente. Quedamos abiertos ahí por si quieren comentar, preguntar, y repetir entonces nuestro agradecimiento hacia ustedes por haber participado y el contacto por si quieren, bueno, quedar en contacto, ¿no? También les avisamos que hay más charlas del grupo, hoy a las 6 hay otra charla, y mañana y pasado a las 6 hay 4 charlas más, van a estar más orientadas al tema de educación ambiental, las charlas que siguen, así que están todos y todas invitadas ustedes, o si quieren recomendar a otros colegas.
Bueno, acá dice Cintia, gracias, buenas propuestas. Si los materiales los colgamos en la página, sí, podemos subir este Power, y si hay algo en particular que quieras, alguno de los papers, o sea, tenemos algunas publicaciones también, estarán en la página, pero si quieren algo en particular, nos mandan mail y lo podemos compartir, obviamente. Gracias, muy interesante, gracias a todos y todas por participar. No sé, Luis, Oscar, si quieren comentar, decir algo más. Nada, nos quedan nuestros correos allí, nuestros contactos, y nada, haremos un esfuerzo por responder si se comunican. No sé, nos quedó una pregunta de María de Río Gallegos, allá al principio de la charla colgada. Bueno, si nos manda, haremos un esfuerzo por contactarnos y tratar de dar una respuesta ordenada a esas dificultades. Bueno, les agradecemos a todos, a todas, por vuestro tiempo. Bueno, estaríamos cerrando de esta manera esta charla, con el agradecimiento de todo el equipo. Acá abajo, creo que Víctor también lo compartió, este es un sitio en donde muchas de las investigaciones del equipo tienen que ver con docentes que en forma particular se acercan al grupo y pueden participar de las investigaciones muchas veces como docentes que vamos evaluando, como las personas que participaron en esta investigación en el sentido de que dan un tipo particular de secuencia didáctica y son parte también del grupo de investigación y también de las reflexiones y las discusiones de esto, o simplemente nada, acercarse a las propuestas formativas del UNIPE. Así que no me queda otra cosa también que agradecer y saludar, y bueno, esperemos vernos por allí. Igual, aunque ya estamos cerrando, casi queda el espacio un ratito abierto por si hay alguna pregunta o algún aporte, o por si quieren saludar y prender las cámaras, y en principio nos estamos saludando. Muchas gracias. Bueno. Si querés, Oscar, dejar de compartir, así se ve. Dale. Gracias. Ahí va, ahí se ven los cuadraditos. Jorge, gracias por venir. Sos habitué ya de estos encuentros, che. Sí, hacía rato no lo veía, amigo Jorge. No aprende más. Bueno. Bueno, gente, ha sido un gusto. Nos vemos pronto. Besos muchos. Habría que dejar de grabar y, ¿sabés qué? Me quiero copiar el chat porque algunos dejaron sus datos acá. Buenísimo.